Bueno, continuamos. Los personajes que aparecen en la obra son, además de Ruy Díaz de Vivar o Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el Cidi, Mío Cid, el batallador, el que en buena hora ciñó espada. Todos estos epítetos que aparecen son un recurso literario propio de la juglaría, es decir, propio de la transmisión oral en su origen, que asegura a través de estos calificativos, de estas expresiones, que sea distinguido por un valor en particular el personaje. Lo mismo va a pasar después en la literatura clásica con Ulises, o con Héctor, o con Patroclo, o con los distintos personajes, e incluso con los dioses. Pero en este caso en particular, realmente es un recurso que da cuenta de su origen oral. Esos epítetos son muy importantes, entonces a medida que vayan leyendo la obra es importante o que los extraigan o que los marquen en el propio texto que tengan. Además de Rodrigo, aparecen en un segundo plano simplemente porque constituyen su rol de padre y de buen esposo, Doña Jimena, que particularmente la historia de Doña Jimena no se conoce en esta obra, sino que ligeramente se la menciona en algún punto, porque el protagonista, insisto, es Mío Cid, pero romances posteriores recolectados y publicados durante un par de siglos después, romances que durante el siglo ya XV-XVI empezaron a circular como restos de la tradición oral que fueron pasando de generación en generación, pero que no se terminaron de escribir o que no se asentaron por escrito. Los romances son historias breves, son canciones que son en verso, pero narradas, son narrativas y versadas, que cuentan alguna historia. La más conocida, que seguramente todos alguna vez han cantado, es el romance de la Catalina. Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, de pronto pasó un soldado y lo hizo detener, bueno, etc. Ese es un romance. El tipo de estructura, el tipo de métrica y la extensión de la historia, que en realidad cuenta una historia, habla de romances. Este género literario, derivado de la oralidad y dejado por escrito muchos siglos después, cuentan en algunos, que han quedado como testimonios y se han recolectado, cuentan la historia tanto de Rodrigo como de Jimena. Jimena es prima del rey Alfonso. Rodrigo Díaz de Vivar, siendo más joven, él se enfrenta al padre de Jimena en una batalla y lo mata. El asesinato del padre de Jimena hace que Jimena quede huérfana. Y el rey Alfonso, señor de Ruy Díaz de Mío Cid, le entrega la responsabilidad de la hija al asesino del padre. Es decir, Jimena, al haber quedado huérfana de padre, debe ser casada. ¿Sí? Tradición de la época, debe ser casada, y es casada con el que debe responsabilizarse por ese asesinato, o sea, con Mío Cid. La diferencia de edad es notable, después en otra obra ya vamos a leer y vamos a tener cuenta de ello. Y ella, siendo apenas una niña entre 14 y 15 años, es entregada a Mío Cid como su esposa. Por supuesto, eso no lo cuenta el Cantar de Mío Cid. Eso se cuenta en otros romances que arman la historia completa del Cid. Además de Doña Jimena, están Elvira y Sol, Doña Elvira y Doña Sol, que son las hijas, ya les dije antes, unas niñas, adolescentes, preadolescentes, que van a vivir unos años en el convento donde el padre las deja para huir hacia el exilio. Entre los amigos, parientes, acompañantes y servidores de Mío Cid, sus propios vasallos, están Álvar Fáñez o Minaya, que en algunos lugares dice que es primo, otras que es sobrino. En realidad es este concepto muy amplio del parentesco, ¿sí? Que a lo mejor es amistad o mera fidelidad como un señor. Álvar Fáñez o Álvaro Fáñez, generalmente es Álvar, es su mano derecha, es sumamente fiel
y extremadamente valiente e inteligente. Va a ir primero él antes que el Cid, o va a estar al lado del Cid en cada una de las batallas o de los enfrentamientos que el Cid encabece. El Cid, como personaje, es interesante en cuanto es un guerrero que es campeador, es decir, no es el jefe de la mesnada. Mesnada se le dice a la tropa, a los seguidores, a la soldadesca. No es solo el jefe que los manda o el estratega que los manda, sino que él también pone el cuerpo. Y por eso es muy reconocido, y por eso permanentemente está diciendo que la gente que lo sigue por él mismo, ¿sí? Eso es lo interesante quizás para destacar en cuanto al Cid también como guerrero. Álvar Fáñez lo acompaña al destierro junto con todos los otros sin dudar, y eso es muy, muy interesante, muy importante para él. Otro de los que lo siguen, otra de sus fieles servidores, es Martín Antolínez. Dice por ahí el burgalés de pro, es de Burgos. Recordemos que el camino del Cid sale desde Burgos, donde es expulsado por el rey, va a hacer un recorrido conquistando distintos territorios, Casteja, Alcócer, hasta llegar a Valencia. Al llegar a Valencia vence a los últimos moros y obtiene como premio el castillo. Y es allí donde va a vivir, y allí va a llevar a su esposa y a sus hijas. Allí también, o en la zona, las va a casar y las va a entregar a los reyes finalmente, a los príncipes, de Navarra y Aragón. Volvemos. Martín Antolínez es un vasallo del Cid, es muy, muy, muy astuto, tan astuto que él va a protagonizar un suceso muy particular para el trabajo del Cid, para todo el exilio del Cid. Cuando sale, el Cid sale con lo que lleva puesto y carga solamente un caballo, de las posesiones que tenía su caballo, algo de ropa, deja a su mujer y las hijas con algo de ropa que también pudieron cargar en el momento. Recuerden que tenían 9 días para salir del territorio y no era chico, se manejaban a pie y a caballo. Entonces, y sale sin dinero, porque no tiene dinero, en realidad él no robó, entonces no tiene nada de dinero. Deja a la esposa en el convento de San Fernando no es San Fernando. Bueno, San Antonio de Cardeña, las deja allí y le promete al abad que él le va a pagar, él le pide que rece 1000 misas por él, por su retorno, por su salud, por su protección, etc., que le va a pagar al volver 1000 misas más una cantidad de X de dinero, de monedas en particular, para agradecerle el cuidado y la protección de las hijas. Le pide además que nada le falte a su mujer y a sus hijas. Para obtener dinero, como no tenían nada y sabía bien que tenían que comer él y los 100 o 200 hombres con los que salió, porque mucha gente lo siguió, Martín Antolínez planea y ejecuta con la venia del Cid, pero el Cid no participa activamente, planea y ejecuta un trato con 2 judíos. Los judíos son los encargados del dinero. Tal y como se dice en estos tiempos, los judíos han sido los primeros banqueros en la historia de la humanidad. Eran los prestamistas. Prestaban dinero y ese dinero era devuelto con los intereses correspondientes. Para hacer el trato con los judíos, pensemos que es un católico el que va a hacer el trato con los judíos, no va el Cid, va Martín Antolínez, y el trato en realidad es un ardid. Le va a entregar 2 cofres o 2 arcas llenas de arena y le piden a Raquel y Vidas, esos son los nombres de los judíos, que se las cuiden porque están llenas de tesoro. Le pide que no las abran y que al regresar le piden una cantidad de monedas y al regresar van a duplicar o triplicar
eso y se van a quedar con todo el contenido de los cofres siempre que los cofres no estén abiertos. Ese engaño, aprovechándose de la avaricia, del deseo por el dinero que tenían estos judíos, les permite, o sea, este engaño les permite obtener dinero para la primera salida. A partir de ese dinero pueden lograr la salida del territorio, el alimento para los caballos y para el primer grupo de gente que lo acompaña, y llegar al exilio, a los límites del reino. El rey le había dicho que si en 9 días no salía, lo iba a matar. Y efectivamente hubiera ocurrido si él no lograba completar esa salida. ¿Sí? Este primer suceso que tiene a cabo, que lleva adelante Martín Antolínez, o cuya responsabilidad está en Martín Antolínez, demuestra la astucia de él, no permite que quede manchada la honra del Cid, no permite que quede manchada la honra del Cid, porque es un gran hombre, humilde, etcétera, etcétera, no engaña, no miente, y les permite dar el puntapié inicial para el recorrido que va a ser de muchos años. Después de Martín Antolínez está Pero o Pedro Bermúdez. Pero recuerden que es en castellano antiguo lo mismo que Pedro. Es sobrino, el Cid. Ay, me falta una cosa. Tanto Martín Antolínez como Pedro Bermúdez son quienes vencen a los infantes de Carrión al final en las cortes, porque deben enfrentarlos. Los vencen y van a recibir de parte del Cid un regalo especial. Otro de los seguidores del Cid es Muño Gustiós, que es el primero que va a hablar por él para defenderlo ante el rey. Es el primero, pero no va a obtener ningún tipo de, digamos, de respuesta de parte del rey, más que el hecho de que está expulsados. Sí, va a regresar Muñoz Gustiós con el envío, con la embajada de avisarle al rey que las hijas del Cid fueron afrentadas, fueron deshonradas, y le pide al rey justamente que haga algo que intervenga. Él va a ser el nexo entre el Cid, la demanda de su deshonra, y el rey, que es el responsable de esa deshonra. No va a ir el Cid, porque si fuera el Cid debería enfrentarse a duelo con el rey, porque es una cuestión de honra acá, ¿sí? Pero al ser el vasallo directo en su respeto por el señor, no lo puede enfrentar. Cuestiones que tienen que ver con el proceso, con la caballería de aquellos tiempos, ¿sí? O con algo que está implícito en el modo de ser de los distintos personajes, de los distintos caballeros, de los vasallos, etcétera, etcétera. Otros dos personajes que aparecen son los hermanos González, que en realidad son, González con S, Diego y Fernán González, que son los infantes de Carrión. Carrión es una zona de España. Estos infantes son, como ya les conté, los que van a pedir la mano de las hijas, la van a obtener en primer matrimonio, y para vengarse van a deshonrar al Cid a través de ellas. Van a ser afrentados, van a ser batidos a duelo, se van a tener que batir a duelo con Muñoz Gustiós y con Pedro Bermúdez, y van a salir perdiendo. Y deben devolver el dinero que les había entregado el Cid, que ya se habían gastado, y las espadas, que son Tizona y Colada, que el Cid les había regalado por ser sus yernos. Por último, otro personaje que es muy importante es el rey Alfonso, que es el rey de Castilla y León. Es interesante porque históricamente existió, ya lo saben, pero este rey tiene en su comienzo una mala relación con el Cid. Hay
hay un análisis de la obra que dice que el rey cobra venganza por algo que le hizo el Cid en un momento y por eso lo exilia. Digamos que ese enojo primero más las habladurías de los otros le sirvieron de excusa para exiliarlo. ¿Qué es lo que pasó? A la muerte del padre de Alfonso, son 3 hermanos varones, las 2 mujeres no tienen valía, eran 3 candidatos